Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama antes de salir. ¿Dónde fue dicha esta promesa? No fue dicha en un templo con calma, no fue dicha en un día de sol, no fue dicha en un retiro espiritual. En ese momento Jeremías estaba preso, estaba encerrado en el palacio de la cárcel, de la guardia. Y afuera el enemigo estaba rodeando Jerusalén. Adentro tenía barrotes, él, y en el corazón tenía la certeza de que todo se estaba desmoronando. Y es ahí, en ese momento, no después, ahí donde Dios le habla a Jeremías. No le dice, Jeremías, espera salir y entonces hablamos. Le dice, clama a mí, ahora mismo, donde estás. La respuesta no depende de si tu situación mejora. No tienes que esperar a salir del encierro para clamar. Dios le dice a Jeremías, puedes clamar ahí, o puedes clamar desde la cama de un hospital, puedes clamar desde la deuda que no sabes pagar, puedes clamar desde la soledad que está de pronto pesando cuando se apagan las luces, puedes clamar desde la espera que ya se está haciendo larga. Desde ahí, exactamente desde ahí, Dios dice, clama. Y fíjate bien quién lo dice. El versículo anterior lo recuerda, dice, Jehová que hace estas cosas, Jehová que la formó. O sea, no es cualquiera dando una promesa bonita, es el Dios que hace, el Dios que formó la tierra, el que tiene el poder real para respaldar lo que dice. Cuando Él dice te responderé, Él tiene con qué hacer. El Dios que te dice te responderé, tiene toda la capacidad para responder. Mira esta palabra, yo te responderé. El peso no está en cómo clama, el peso de esta frase está en quién responde. Yo te responderé, dice Él. Muchos vivimos angustiados pensando que la respuesta depende de la calidad de nuestra oración. Pensamos, si clamo con la palabra correcta, si tengo suficiente fe, si lo hago bien, y cargamos con una presión como si Dios fuera un examinador esperando que falláramos. Pero no, la firmeza de esta promesa no descansa en nuestro desempeño, descansa en su fidelidad. Él dijo, yo te responderé, y Él no miente. Sé honesto contigo esta mañana, con esa honestidad que nace del amor. Y hermano, que Dios responda no siempre significa que recibas el sí, que recibas el sí que tú pediste en la fecha en que lo pediste. A veces la respuesta tarda más de lo que tu corazón aguanta. A veces llega distinta a lo que tú imaginabas. A veces pides que se quite la carga, pero Él te da fuerzas para llevarla. A veces pides que se abra la puerta, pero Él abre otra que ni habías visto ni sabías que existía. A veces pedimos una solución y Él te da primero la paz en medio del problema. La promesa firme de Él es esta. Él responde, mi hermano. Siempre Él responde. Lo que queda en sus manos sabias es el cuándo y el cómo. Y un padre bueno siempre responde como conviene, no como nosotros queremos. Por eso cuando sientas que clamaste y no escuchaste nada, no concluyas que la línea está muerta, que siempre contesta, no se ha vuelto solo. Y a ti que ya te resignaste tal vez y dejaste de clamar, y un día decidiste que no valía la pena seguir pidiendo porque de todos modos nada cambia. Bueno, el que se rinde de clamar no pierde porque Dios deje de responder, pierde porque deja de llamar. La promesa sigue en pie, pero hay que clamar, dice, clama a mí para poder verla cumplida. Porque mira cómo termina la promesa, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo promete contestar tu llamada, promete que cuando lo hagas te va a mostrar cosas que ni sabías que existían. Tú clamas por lo que conoces, pero Él responde con lo que tú ni siquiera conoces todavía muchas veces. No porque tengas garantizada la respuesta que tú quieres, sino porque tienes garantizado un Dios que responde y que casi siempre responde con más de lo que había en tu corazón y en tu oración y en tu mente. No clamas para que Él responda, clamas porque Él ya prometió. Quiero repetir y terminar con esta frase. No clamas para que Él responda, clamas porque Él ya prometió responder. Que Dios les bendiga. Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama antes de salir. ¿Dónde fue dicha esta promesa? No fue dicha en un templo con calma, no fue dicha en un día de sol, no fue dicha en un retiro espiritual. En ese momento Jeremías estaba preso, estaba encerrado en el palacio de la cárcel, de la guardia, y afuera el enemigo estaba rodeando Jerusalén. Adentro tenía barrotes, él, y en el corazón tenía la
certeza de que todo se estaba desmoronando. Y es ahí, en ese momento, no después, ahí donde Dios le habla a Jeremías. No le dice, Jeremías, espera salir y entonces hablamos. Le dice, clama a mí ahora mismo, donde estás. La respuesta no depende de si tu situación mejora. No tienes que esperar a salir del encierro para clamar. Dios le dice a Jeremías, puedes clamar ahí, puedes clamar desde la cama de un hospital, puedes clamar desde la deuda que no sabes pagar, puedes clamar desde la soledad que está de pronto pesando cuando se apagan las luces, puedes clamar desde la espera que ya se está haciendo larga. Desde ahí, exactamente desde ahí, Dios dice, clama. Y fíjate bien quién lo dice. El versículo anterior lo recuerda, dice, Jehová que hace estas cosas, Jehová que la formó. O sea, no es cualquiera dando una promesa bonita, es el Dios que hace, el Dios que formó la tierra, el que tiene el poder real para respaldar lo que dice. Cuando Él dice te responderé, Él tiene con qué hacer. El Dios que te dice te responderé, tiene toda la capacidad para responder. Mira estas palabras, yo te responderé. El peso no está en cómo clama, el peso de esta frase está en quién responde. Yo te responderé, dice Él. Muchos vivimos angustiados pensando que la respuesta depende de la calidad de nuestra oración. Pensamos, si clamo con la palabra correcta, si tengo suficiente fe, si lo hago bien, y cargamos con una presión como si Dios fuera un examinador esperando que falláramos. Pero no, la firmeza de esta promesa no descansa en nuestro desempeño, descansa en su fidelidad. Él dijo, yo te responderé, y Él no miente. Sé honesto contigo esta mañana, con esa honestidad que nace del amor. Hermano, que Dios responda no siempre significa que recibas el sí, que recibas el sí que tú pediste en la fecha en que lo pediste. A veces la respuesta tarda más de lo que tu corazón aguanta. A veces llega distinta a lo que tú imaginabas. A veces pides que se quite la carga, pero Él te da fuerzas para llevarla. A veces pides que se abra la puerta, pero Él abre otra que ni habías visto ni sabías que existía. A veces pedimos una solución y Él te da primero la paz en medio del problema. La promesa firme de Él es esta. Él responde, mi hermano. Siempre Él responde. Lo que queda en sus manos sabias es el cuándo y el cómo. Y un padre bueno siempre responde como conviene, no como nosotros queremos. Por eso cuando sientas que clamaste y no escuchaste nada, no concluyas que la línea está muerta, que siempre contesta, no se ha vuelto solo. Y a ti que ya te resignaste tal vez y dejaste de clamar, y un día decidiste que no valía la pena seguir pidiendo porque de todos modos nada cambia. Bueno, el que se rinde de clamar no pierde porque Dios deje de responder, pierde porque deja de llamar. La promesa sigue en pie, pero hay que clamar, dice, clama a mí para poder verla cumplida. Porque mira cómo termina la promesa, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo promete contestar tu llamada, promete que cuando lo hagas te va a mostrar cosas que ni sabías que existían. Tú clamas por lo que conoces, pero Él responde con lo que tú ni siquiera conoces todavía muchas veces. No porque tengas garantizada la respuesta que tú quieres, sino porque tienes garantizado un Dios que responde y que casi siempre responde con más de lo que había en tu corazón y en tu oración y en tu mente. No clamas para que Él responda, clamas porque Él ya prometió. Quiero repetir y terminar con esta frase. No clamas para que Él responda, clamas porque Él ya prometió responder. Que Dios les bendiga. Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama antes de salir. ¿Dónde fue dicha esta promesa? No fue dicha en un templo con calma, no fue dicha en un día de sol, no fue dicha en un retiro espiritual. En ese momento Jeremías estaba preso, estaba encerrado en el palacio de la cárcel de la guardia, y afuera el enemigo estaba rodeando Jerusalén. Adentro tenía barrotes, él, y en el corazón tenía la certeza de que todo se estaba desmoronando. Y es ahí, en ese momento, no después, ahí donde Dios le habla a Jeremías. No le dice, Jeremías, espera salir y entonces hablamos. Le dice, clama a mí ahora mismo, donde estás. La respuesta no depende de si tu situación mejora. No tienes que esperar a salir del encierro para clamar. Dios le dice a Jeremías, puedes clamar ahí, puedes clamar desde la cama de un hospital, puedes clamar desde la deuda que no sabes pagar, puedes clamar desde la soledad que está de pronto pesando cuando se apagan las luces, puedes clamar desde la espera que ya se está haciendo larga. Desde ahí, exactamente desde ahí, Dios dice, clama. Y fíjate bien quién lo dice. El versículo anterior lo recuerda, dice, Jehová que hace estas cosas, Jehová que la formó. O sea, no es cualquiera dando una promesa bonita, es el Dios que
hace, el Dios que formó la tierra, el que tiene el poder real para respaldar lo que dice. Cuando Él dice te responderé, Él tiene con qué hacer. El Dios que te dice te responderé, tiene toda la capacidad para responder. Mira estas palabras, yo te responderé. El peso no está en cómo clama, el peso de esta frase está en quién responde. Yo te responderé, dice Él. Muchos vivimos angustiados pensando que la respuesta depende de la calidad de nuestra oración. Pensamos, si clamo con la palabra correcta, si tengo suficiente fe, si lo hago bien, y cargamos con una presión como si Dios fuera un examinador esperando que falláramos. Pero no, la firmeza de esta promesa no descansa en nuestro desempeño, descansa en su fidelidad. Él dijo, yo te responderé, y Él no miente. Sé honesto contigo esta mañana, con esa honestidad que nace del amor. Hermano, que Dios responda no siempre significa que recibas el sí, que recibas el sí que tú pediste en la fecha en que lo pediste. A veces la respuesta tarda más de lo que tu corazón aguanta. A veces llega distinta a lo que tú imaginabas. A veces pides que se quite la carga, pero Él te da fuerzas para llevarla. A veces pides que se abra la puerta, pero Él abre otra que ni habías visto ni sabías que existía. A veces pedimos una solución y Él te da primero la paz en medio del problema. La promesa firme de Él es esta. Él responde, mi hermano. Siempre Él responde. Lo que queda en sus manos sabias es el cuándo y el cómo. Y un padre bueno siempre responde como conviene, no como nosotros queremos. Por eso cuando sientas que clamaste y no escuchaste nada, no concluyas que la línea está muerta, que siempre contesta, no se ha vuelto solo. Y a ti que ya te resignaste tal vez y dejaste de clamar, y un día decidiste que no valía la pena seguir pidiendo porque de todos modos nada cambia. Bueno, el que se rinde de clamar no pierde porque Dios deje de responder, pierde porque deja de llamar. La promesa sigue en pie, pero hay que clamar, dice, clama a mí para poder verla cumplida. Porque mira cómo termina la promesa, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo promete contestar tu llamada, promete que cuando lo hagas te va a mostrar cosas que ni sabías que existían. Tú clamas por lo que conoces, pero Él responde con lo que tú ni siquiera conoces todavía muchas veces. No porque tengas garantizada la respuesta que tú quieres, sino porque tienes garantizado un Dios que responde y que casi siempre responde con más de lo que había en tu corazón y en tu oración y en tu mente. No clamas para que Él responda, clamas porque Él ya prometió. Quiero repetir y terminar con esta frase. No clamas para que Él responda, clamas porque Él ya prometió responder. Que Dios les bendiga.